para que encontremos los dos. Los ángulos positivos más pequeños que cumplen la siguiente condición: la cotangente A es mayor que 0, y el ángulo de referencia del ángulo A es igual a 0,9124 radianes. En el plano de coordenadas, la cotangente θ es igual a x dividida por y como sabemos que la cotangente A es mayor que 0 o positiva, sabemos que tanto x como y deben ser positivas, o tanto x como y deben ser negativas. Recuerda que un negativo dividido por un negativo es igual a un positivo. Y por lo tanto el ángulo A debe terminar en el primer cuadrante, donde x e y son positivas. O el tercer cuadrante donde tanto x como y son negativas. Y como estamos buscando los dos ángulos positivos más pequeños que satisfagan la condición dada, el ángulo que termina en el primer cuadrante tiene el lado inicial a lo largo del eje x positivo en el conjunto de terminales en el primer cuadrante. Y esto sería lo menos posible ángulo positivo. Y este ángulo tiene una referencia ángulo de 0,9124 radianes. Pero ¿por qué este ángulo está en el primer cuadrante y es un ángulo agudo? Este ángulo es el mismo como ángulo de referencia de 0,9124 radianes. Por lo tanto, el ángulo positivo más pequeño posible que satisfaga lo dado las condiciones serían 0,9124 radianes. Y el segundo ángulo positivo más pequeño que satisface la condición, pero termina en el tercer cuadrante. Y por lo tanto tendría el lado inicial a lo largo del eje x positivo en el terminal situado en el tercer cuadrante. Y de nuevo, porque estamos buscando ahora el segundo ángulo positivo más pequeño, el ángulo tendría que ser este ángulo aquí. Donde se encuentra la referencia el ángulo es de 0,9124 radianes, que es el ángulo entre el lado terminal del ángulo y el eje x negativo, este ángulo aquí. Por lo tanto, el segundo ángulo positivo más pequeño que satisfaga las condiciones dadas, tendría que ser pi más el ángulo de referencia o pi más 0,9124 radianes. Antes de ir a nuestra calculadora. Para determinar esta suma, si echamos un vistazo a nuestras notas a continuación, si el ángulo A está entre 0 y pi radianes y el ángulo A termina en el primer cuadrante, el ángulo A es igual al ángulo de referencia, que encontramos como primer ángulo. Y si el ángulo A termina en el tercer cuadrante, el ángulo A es igual a pi además de un ángulo de referencia, que tenemos aquí, que ahora determinará la suma por una precisión de 4 decimales. 4 decimales, tenemos 4,0540. Espero que esto te haya resultado útil.